vamos a conversar junto a Estefanía Bustamante, que ya nos acompaña aquí en el estudio, sobre las disculpas que ofreció en un video que envió a los medios de comunicación el ex fiscal Manuel Guerra. ¿Cómo fueron recibidas esas palabras? Porque fueron disculpas en relación a los dichos misóginos y también homofóbicos que expresó en una comunicación que, si bien es privada, luego de filtrarse dejan digamos, poca materia a cualquier justificación. Sí, ¿qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Fueron dichos despectivos que también fueron no solamente ampliamente difundidos, por ejemplo, y comentados por la ciudadanía, sino que también recibieron condena por parte de distintas autoridades. Esto ya ocurrió hace varios días, pero ayer por la tarde aparece esta declaración donde el ex fiscal Manuel Guerra rompe el silencio en medio de esta investigación que se abrió el 28 de agosto, una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Arica, y entregó una declaración de poco más de 1 minuto y medio. Lo que hizo ahí fue, de alguna manera, dividir en dos partes este video respuesta a la filtración de sus mensajes con Luis Hermosilla, que era una serie de mensajes, pero uno de los más destacados por lo ofensivo que eran estas conversaciones con el abogado penalista que está en prisión preventiva, lo llevan finalmente a disculparse de manera pública. Eso por un lado, pero por el otro apuntaba a una estrategia judicial. Vamos a estar hablando de eso también, porque aprovechó de decir que se trataba de una filtración de conversaciones privadas, que no se estaba dando correcto resguardo a los mensajes que estaban contenidos en el celular de Luis Hermosilla, porque finalmente se violaba la privacidad, en este caso la de él y la del abogado penalista. En esas dos partes se divide este video de poco más de 1 minuto y medio, hecho por el exfiscal Manuel Guerra. Los invito a que pasemos a revisar el primer extracto de esta declaración con la que rompe el silencio Manuel Guerra. He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla vía WhatsApp. A ellos dirijo particularmente este mensaje que refleja mi sincero arrepentimiento, toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Bueno, dice que son dichos inapropiados, que más allá de que sean privados son dolorosos. Dijo que en su momento también, cuando sea el caso, los iba a pedir de manera personal, eso exponiendo de alguna manera que él hace estas disculpas de manera pública. No así se ha comunicado con las personas aludidas en esos mensajes, donde decíamos los más ofensivos y que él lo reconoce inapropiados, dice el ex persecutor metropolitano Oriente, afectan directamente a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y también a Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. La primera, en este caso, Evelyn Matei, declinó de referirse a los dichos y las disculpas del exfiscal Manuel Guerra, mientras que el alcalde de la Florida, en una actividad de hecho, se refirió a este punto, dijo que no le afectaban las palabras emitidas por el exfiscal metropolitano, pero que sí había un punto bien importante, que quizás esas disculpas debieron hacerse antes. Pasemos a revisar las declaraciones del alcalde de la Florida. No me pasó nada cuando los dijo, no me pasa nada una semana después. Creo que las disculpas tendrían que haber sido, si querían ser sinceras, más rápido, además en privado. Pero a mí me parece lo importante de este escándalo, bastante farandulero. No me importa mucho lo que diga el señor Guerra a esta altura. Lo que importa es que en Chile nadie puede arreglar los juicios por un telefonazo. Hombres y mujeres humildes pierden todos los días a sus hijos en asesinatos en las calles y no tienen respuesta a la justicia ninguna. Ha llegado el minuto que los poderosos, sean Chadwick, sea la mujer del presidente, sea quien sea, no tenga acceso a una justicia VIP a través de un chat. Si hay algo en lo que los chilenos tenemos que ser iguales, es en el acceso a la justicia. Por lo tanto, las disculpas son tardías y lo relevante en este caso es que hay un cambio real. Sí, probablemente donde debería pedir Guerra disculpa es haber ofendido la profesión de abogado. Uno hace un juramento, que no es solamente defender a sus clientes, sino también defender el derecho y honrar la justicia.
Y ahí fíjate que el alcalde Carter hacía referencia a una de las muchas cosas que en estos días no hemos conversado tanto, sino que hemos hablado de otros casos que son más bien judiciales, pero hablaba de la esposa del presidente, era más bien la cuñada del presidente que fue detenida por manejar en estado de ebriedad. Y lo que hace Manuel Guerra es decirle, quédate tranquilo porque ya la mandamos para la casa. Sí, es parte de lo que se menciona ahí, y tú dabas también en el punto respecto a cosas que van quedando en el tintero también dentro de las múltiples aristas del caso Audio, y eso nos lleva de alguna manera a la segunda parte de esta discusión respecto al exfiscal Manuel Guerra, de cómo también, lo dijo el ministro de Justicia esta mañana, lo vamos a escuchar también más adelante, de cómo se abren dos juicios paralelos. Uno es la discusión pública respecto a temas que quizás no tienen que ver con la investigación, y por otro lado la investigación misma que lleva adelante el Ministerio Público, pero finalmente ahí es la discusión de cuáles son los focos para desviar la atención, cómo se desvía también la atención de algunos puntos importantes, y por otro lado cómo se protege también una información más allá de que sean conversaciones privadas. Hay una crítica en general en las múltiples aristas del caso Audio que han tratado de instalar las defensas de los distintos imputados. Por ejemplo, hablamos de Manuel Guerra, ¿cierto? Pero también Luis Hermosilla presentó una denuncia el día lunes que va a ser investigada por el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén. Va a liderar esta investigación a propósito de la denuncia de Luis Hermosilla, que apunta a fiscales, al fiscal Mario Carrera, a Lorena Parra, a Carmen Gloria Bitber y todos los funcionarios del Poder Judicial que hayan accedido a estas conversaciones, así que ya hay un punto abierto en materia penal respecto de eso. Ahora, si se hubiera querido hacer eso, se habría hecho en el primer minuto que surgieron las primeras filtraciones, porque hoy día no solamente tendría que, digamos, investigarlos a ellos, sino que investigar a todas las personas de la PDI que tuvieron acceso, investigar también a los abogados de las distintas partes que también tienen acceso, porque cuando estuvo a cargo de la fiscal Lorena Parra, estuvieron las conversaciones a salvo. No conocimos durante todos estos meses nada, sino que hasta ahora, cuando se abre, cuando se entregan a distintas partes, incluso al propio Juan Pablo Hermosilla. Y hay que ver también estas conversaciones que se están filtrando a quien benefician. Exactamente, porque lo que se ha visto finalmente, por ejemplo, en el caso del ex fiscal Guerra, es muy probablemente que lo que haya quedado en la retina de la ciudadanía sean más las conversaciones de carácter ofensivo que ha generado debate, más que la propia investigación y el fondo de la investigación penal, que aquí lo que se está buscando, que es en casos de alta connotación pública, investigar si es que hubo presiones para cerrar estos casos de manera anticipada por parte del exfiscal cuando estaba liderando el Ministerio Público, una de las unidades regionales del Ministerio Público, y ahí son casos bien importantes, ya lo hemos dicho, Penta, Exalmar, Dominga, y que eso está en plena investigación por el fiscal de Arica. Además, también respecto de las filtraciones, ahí también hay todo un debate que partió desde el principio, tiene que ver, tú lo decías también, con Juan Pablo Hermosilla, y es bueno también que lo mencionemos siempre, porque él dijo, a la vuelta de Fiestas Patrias, yo voy a publicar una nómina con los mensajes de mi representado, en este caso Luis Hermosilla, y autoridades públicas. Hasta ahora no hemos sabido nada tampoco de esa nómina. Así es. Lo otro que quisiera comentar es este video que manda Manuel Guerra, porque en la primera parte él manda sus disculpas públicas. Sí. Sin embargo, y vamos al caso de Manuel Guerra, para ahí que cambiemos la imagen, porque ese no es Manuel Guerra, para que todo el mundo le quede claro, porque Manuel Guerra lo que hace en este video parte pidiendo disculpas en los primeros segundos. Sin embargo, después lo que se dedica es a criticar estas filtraciones. Si va a pedir disculpas, pide disculpas. Manda otro video con un par de días de diferencia, pero no se ve ahí una intención, o por lo menos si esa fue su intención, comunicacionalmente no fue logrado. Claro, el propio alcalde de La Florida lo decía, las disculpas podrían haber sido antes, y es ahí donde uno también lo puede interpretar así, o al menos se deja entrever de que había una estrategia por parte del ex fiscal de poder manifestar también esta otra arista, que es la preocupación, o al menos dejar sobre la mesa
todo este tema de la filtración de los mensajes. Tenemos esa parte también de la declaración del ex persecutor, así que pasemos también a revisar parte de sus declaraciones. En este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrera, y será ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto. Bien, él todavía no ha entregado su testimonio al fiscal Mario Carrera, fiscal de Arica, que de hecho adelantó su llegada a Santiago. Se esperaba que el día lunes él estuviera acá en la región metropolitana. Sin embargo, hoy participó de una reunión en la Fiscalía Nacional. Fuimos hasta allá, se retiró en completo silencio, no quiso dar declaraciones. Estaba acompañado también de la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, quien precisamente también lidera un par de aristas y que también es mencionada ahí por Manuel Guerra. Exactamente, entonces ahí no quiso dar declaraciones el fiscal de Arica. Él todavía no toma testimonio de Manuel Guerra. Dijo también en su momento, acá en entrevista con CNN Prime, que todavía en este expediente no llegaba a la revisión de la conversación específica donde el exfiscal habla con Luis Hermosilla y mencionan a Andrés Chadwick para buscar una salida al caso Penta, que era lo que se mencionaba en esa conversación. Todavía no llegaba hasta ahí, al menos a lo que declaró hace un par de semanas, pero sí sabemos que el exfiscal entregó ya su celular actual y además autorizó la apertura de sus cuentas bancarias. Nuevamente en este video reitera que está a disposición de entregar declaraciones al exfiscal, al fiscal de Arica, Mario Carrera. Así que escuchemos también parte de las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, un punto de vista bien interesante respecto a las filtraciones que se dan en distintas investigaciones de casos de corrupción. Lo que está asociado al fiscal Guerra creo que tiene que ver con él. Yo creo que probablemente él da un video también para dar su testimonio, además de pedir disculpas respecto a las personas que ofendió y de los comentarios misóginos, homofóbicos que pudo haber utilizado, que yo creo que utilizó más bien. Pero yo creo que eso tiene que ver con el contexto de la investigación. Él mismo declara en su video que él va a presentar sus argumentos en el contexto de la investigación. Las filtraciones pueden tener por propósito en ocasiones generar mecanismos de juicios paralelos. ¿Las filtraciones han afectado el caso audio? No lo sé, yo no estoy... las únicas personas que están en condiciones de evaluar eso son los que están a cargo de la investigación y las defensas, y yo creo que es ahí donde está trabado hoy día la discusión. Mira, hay todo un debate en torno a las filtraciones en estas aristas del caso audio, cuánto podrían, por ejemplo, perjudicar a la persona investigada, cuánto es también necesario poder conocer este tipo de conversaciones más allá de las investigaciones penales, pero lo importante es no desviar la atención del fondo de las investigaciones múltiples que lleva adelante el Ministerio Público, no perder de vista eso. En este caso, bien relevante lo que investiga la Fiscalía de Arica, que tiene que ver con casos de alta connotación pública que posiblemente pudieron ser cerrados por presiones que fueron ahí gestionadas por quien lideraba la investigación, que en ese entonces era el fiscal Manuel Guerra. Bien, Estefanía, muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde. Claro, se nos va olvidando muchas veces con maniobras distractivas el fondo.